Línea jurisprudencial. Integrantes: Cristian Arley Parra Soto, Samuel David Ibarra León, Joshua Mera Jiménez, David Cano Sánchez, Gabriel Marín Jiménez. Pronunciamientos de la Corte Constitucional. ¿Tiene validez la consulta popular como mecanismo de participación al momento de decidir sobre las actividades mineroenergéticas? Mucha jurisprudencia con respecto a la consulta previa que se debe hacer a la población indígena cuando se hacen actividades mineras en su territorio. La cuestión de esta línea no está basada en esta consulta previa, sino que está basada en la consulta popular que se realiza a las poblaciones con base en su autonomía territorial para ver si se decide o no, o se aprueba o se prohíbe una actuación minera. Por ende, esta línea jurisprudencial, al basarse en este mecanismo de participación, no tomará en cuenta la consulta previa. El escenario constitucional en el que se presenta esta línea jurisprudencial denota que desde un inicio, con la sentencia de 1994, la consulta popular es consagrada como un mecanismo de participación y esta puede incidir en las actuaciones que tengan que ver de materia económica en el departamento o municipio en que se aplique. Por ende, en este caso, la actuación minera también podrá ser una materia de la cual pueda ser objeto la consulta popular. En la sentencia C-180 de 1994, la Corte Constitucional hace revisión de constitucionalidad respecto del proyecto de ley estatutaria número 92 de 1992 del Senado y número 282 de 1993 de la Cámara, por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana, regulando así la iniciativa popular legislativa y normativa, el referendo, la consulta popular, tanto del orden nacional, departamental, distrital, municipal y local, la revocatoria del mandato, el plebiscito y el cabildo abierto. Respecto de la consulta popular, se advierte que esa es la institución mediante la cual una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local es sometida por el presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo, para que éste se pronuncie formalmente al respecto. De igual forma, la sentencia más adelante anticipará que, en todos los casos, la decisión del pueblo es obligatoria. Ante lo señalado, el proyecto de ley demuestra que, sin perjuicio de los requisitos y formalidades adicionales que señale el Estatuto General de la Organización Territorial y de los casos que se determine, los gobernadores y alcaldes podrán convocar las consultas para que el pueblo decida sobre asuntos departamentales, municipales, distritales o locales, permitiendo de esta manera la realización de consultas populares que versen sobre actividades mineroenergéticas. Sentencia C-123 de 2014, cuyo demandante fue Zulma Tatiana Blanco Ditriago y demandó la constitucionalidad del artículo 37 de la Ley 685 de 2001, la cual es el Código de Minas. Básicamente se demanda la extralimitación de las funciones territoriales por parte de los departamentos al prohibir o decidir mediante una consulta popular con respecto al uso en la extracción minera. Básicamente, la Corte en este caso no acoge la demanda, pues declara exequible el artículo 37, ya que postula que hay que hacer una interpretación armónica de los principios y que a pesar de que el Estado es el suelo y el subsuelo es del Estado, también se declaran los artículos 287 en donde se le da la facultad a los entes territoriales de decidir sobre actividades económicas de su suelo y esta vez básicamente sobre la administración de este. Por ello se declara exequible ese artículo de la ley y se da la validez de la consulta popular en estos casos. Dicha pregunta desconocía los límites legales y constitucionales contemplados en el Decreto 2691 de 2014, los cuales prohibían que las autoridades locales excluyeran la minería de sus territorios. Igualmente, contrariaba la sentencia C-123 del 2014, a través de la cual se dispuso que las actividades mineras no podían ser excluidas del territorio nacional, sino por las autoridades competentes
y que ésta atentaba contra la libertad del votante, ya que al contener elementos valorativos y subjetivos incorporados dentro del enunciado de la consulta, lo predisponía y en ese sentido le sugería una respuesta en un sentido determinado. Bajo la decisión de la Corte, en esta sentencia se confirman las decisiones de instancia que declararon la falta de la legitimación en la causa del accionante y se precisa que los entes territoriales poseen la competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera. Igualmente precisa la Sala que la pregunta puesta a considerar del tribunal accionado vulnera la Constitución por atentar contra la libertad del votante y no por desconocer las competencias constitucionales respecto del uso del suelo y la protección del medio ambiente del municipio de Pijao, pues como ya dijimos anteriormente, esto se reafirma en la decisión de la Corte de que las entidades territoriales poseen la competencia para regular el uso de su suelo independientemente. Entonces, como conclusión, en esta sentencia se ordenó a varias entidades conformar una mesa de trabajo con el objeto de construir una investigación científica y sociológica en el cual se identifiquen y precisen las conclusiones gubernamentales respecto a los impactos de la actividad minera en los ecosistemas del territorio colombiano. Algo que hizo un hito en todo este proceso de la democratización de la actividad económica, específicamente en la minería, en el ordenamiento jurídico colombiano. Sentencia de unificación 095 del 2018. La Sala Plena de la Corte Constitucional profirió sentencia de unificación al resolver, en sede de revisión, el proceso de tutela interpuesto por Mandrovar Energy Colombia contra el Tribunal Administrativo del Meta, que había declarado constitucional la pregunta para realizar una consulta popular minera. Para el tribunal, la autoridad judicial del Meta vulneró los derechos fundamentales de la empresa minera por cuanto interpretó de forma aislada las disposiciones de la Carta Política y desconoció su jurisprudencia. Todo relacionado con los límites de las materias a decidir a través del mecanismo de consulta popular. En adición a lo señalado, la Corte Constitucional notificó que se presentaba para estas situaciones improcedencia de las consultas populares, toda vez que, primero, estos mecanismos se limitaban a reuniones informativas con las comunidades. Segundo, los resultados de dichas reuniones son simplemente insumos para la autoridad ambiental, que no se encuentra obligada a tenerlos en consideraciones al momento de otorgar las autorizaciones ambientales respectivas. Por lo tanto, ningún mecanismo de participación, como lo es la consulta popular, es efectiva para llegar a acuerdos vinculantes y compromisos con las comunidades asentadas. En relación a las actividades mineras. La sentencia C053 de 2019 hace referencia a la idoneidad de los mecanismos de participación, especialmente el de consulta popular, para valorar, aprobar o improbar acciones del Estado en todas y cada una de sus divisiones administrativas, considerando el principio de Estado unitario y sin dejar de lado el de la autonomía de las divisiones administrativas. En ella, tres accionantes, por separado, pero unificados en virtud de una mayor economía procesal, demandan el artículo 33 de la Ley 136 de 1994, que pretende dispositivamente imponer un mecanismo más allá de los que determinan tanto las leyes orgánicas como estatutarias que versan sobre esta materia de competencias, ordenamiento territorial y mecanismos de participación. Esto es, que la Ley 136 de 1994, a través de un procedimiento ordinario, reglamentó contenido que no puede ser regulado a través de este procedimiento, sino a través de mecanismos especiales. Después de la Corte verificar su competencia para estos asuntos, la aptitud de la demanda, clarificado las problemáticas jurídicas a resolver y diversa cantidad de argumentos en referencia a la materia evaluada, ella decidió declarar inexequible el artículo interpuesto por la ciudadanía por vía ordinaria, legislar sobre materia y procesos que no pueden serlo sino por medios especiales.
Asimismo, la Corte confirmó su jurisprudencia al decir que los mecanismos tales como la consulta popular solo serán procedentes de manera optativa, pues estos son una facultad del Ejecutivo y no una obligación del mismo en lo que a ordenamiento territorial, uso del suelo y subsuelo y propiedad del mismo refiere. Sintéticamente, la Corte aduce como argumento que hay materias en las que confluyen el interés nacional y el de los organismos autónomos del Estado, lo cual produce incompetencia para invocar la consulta popular como mecanismo para un asunto particular. Y, en sentido contrario, que hay asuntos que el nivel central de la administración no puede modificar aún por mecanismos de participación ciudadana porque no posee la competencia para inmiscuirse en la autonomía de las regiones, departamentos, distritos, municipios y localidades. Inferimos así la imposibilidad de realizar consultas populares sobre asuntos ajenos a las competencias de las autoridades territoriales o sobre aquellos que tengan incidencia en los asuntos nacionales o departamentales. En todo el transcurso de esta línea se ha denotado las variaciones que ha tenido la consulta popular en la incidencia de las actuaciones mineroenergéticas. En este caso, como conclusión, se quiere postular que la consulta popular en sus inicios era un mecanismo de participación válido mediante el cual se podía decidir o prohibir actuaciones mineras. Se ha visto que en este último año, 2019, y la sentencia SU que hubo en el 2018 mostraron un cambio repentino y grande en la sombra decisional, modificando el precedente de una manera radical y polarizada, pues ya la consulta popular se postula como un mecanismo no válido para inferir en las actuaciones mineroenergéticas, ya que el suelo es perteneciente al Estado y por ello el pueblo no puede hacer que prevalezca sus intereses sobre los intereses económicos del Estado.